Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos de nuevo a Playing. Bienvenidos seáis todos y todas al vídeo en el que os voy a enseñar todo lo que contiene el nuevo evento de Excellent Adventures de este año 2026. Ya está activa la actualización, la cual incluye este pedazo de evento que tenéis todos y cada uno de los detalles arriba a la derecha, y también incluyen al gran Acrocantosaurus, que también os dejará arriba a la derecha el cómo tamear. Pues bien, en este evento ya sabéis lo que tenemos que hacer, ¿no? Tamear, bueno, tamear no, sería agarrar esos Oviraptor con orejitas de conejo y esos todos con orejitas de conejo, encerrarlos para que nos den los huevos de Pascua. Lastimosamente, aquí no me ha salido ningún maldito dodo ni ningún maldito Oviraptor, pero bueno, no vais a tardar mucho en encontrarlos, creedme. Coged una Argentavis, un Megalosaurus, los encerráis en un cerco para que os den huevos y ya estaría. Lo que tenemos este año es esta Flobis que tenemos aquí. Estas Flobis ahora aparecen por el mapa, son de este evento nuevas y vamos a ver lo que nos dan. De hecho, para no tardar mucho, Flobis, una Flobis al pozo. Nos dan una semilla, ¿vale? Esta semilla la podemos poner en un crop plot y dice esto: puedes performar el Watering Canemote para hacer que las semillas crezcan. ¿Qué? Voy a tener que matar otra Flobis, a ver. ¡Pum! Ahí está. Estas Flobis, ¿vale? Aparecen por el mapa, en lugares en los que aparecen también las Obis. Y mirad, aquí tengo un par forcetameadas. Os voy a dejar el comando abajo en la descripción. La verdad que es muy bonita, ¿eh? Voy a hacer de día, set time of day, las 10 de la mañana. Ahí está. Aquí tenemos las Flobis. Estas semillas, ¿vale? Las podemos meter aquí, una aquí y otra aquí. Aquí está, ¿vale? Ahí están. Ya están creciendo y no sé lo que nos darán. Ahora veremos, porque he subido lo del incremento de que crezcan un montón. Así que yo creo que ya estarán en nada, en lo que... en menos que canta un gallo, básicamente, ¿no? Para hacer las skins tendríamos que venir... ¿Qué ha pasado? ¿Me ha dado una Obis? Ah, no. Te dan esto de aquí. Flobis Flower. Y claro, aquí me debería de haber dado también, ¿no? Ahí está. Vale, estas Flobis Flower, ¿para qué sirven? Un recurso que crece de las semillas de las Flobis. Se usa para craftear los ítems del evento de Excellent Adventures. Vale, por cierto, supongo e intuyo que estas skins ha ayudado también Sandy a hacerlas, ¿no? Que la verdad Sandy me escribió en el anterior de un comentario de Love Ascended. Y la verdad que yo creo que también has tenido algo que ver tú también. Vale, como nuevas skins tenemos los pantalones de jardinero, el casco de paja, Straw Hat, ¿vale? Y nos falta la pecherita. A ver si la encuentro. ¿Dónde está la pecherita? Si pongo Garden, aquí lo tenemos. Tenemos también esto y el rastrillo, si mal no recuerdo. Tenemos también skins para el Compost Bin, Crackable Easter Egg. Tenemos también Garden Crop Basket. Esto también, todo esto es nuevo. Y te piden Flobis Flower para hacer todo. Antes eran solo huevos de Pascua, pero ahora es todo. Los emotes, estos ya eran de anteriores Excellent Adventures, si mal no recuerdo. Flower Toe Skin creo que también. Mirad, estos son los de anteriores, porque aquí no te piden esta corona floral, por lo que estoy viendo. Ya no hay nada nuevo, porque el disfraz de conejito ya lo vimos. El disfraz de oveja también lo vimos. Y ya estaría todo. Ya estaría todo, así que vamos a ponernos todas y cada una de las skins. Así que vamos a ver, por cierto, las obis no se pueden domesticar, ¿vale? Las obis no se pueden domesticar, yo metí aquí un forcetame para enseñarosla básicamente, pero no se pueden domesticar. No se pueden domesticar. Vale, vamos al lío. Vamos a poner las skins de... Tengo aquí las de anteriores eventos. Qué bien. Item Cosmetics, aquí tenemos todo, ¿no? Vale, tenemos aquí estas que no nos sirven para nada. Voy a tirar las que son las de San Valentín, que no me las he quitado de encima. Ahí está, vale. Y tenemos la skin de los pantalones de jardinero, la skin de la pechera de jardinero y la skin de gorrito de jardinero, que nos lo vamos a poner ahora mismo.
Ahora somos Inca jardinera. Por cierto, vamos a quitarnos esto y esto que no pinta nada, ¿no? Cómo mola la skin, ¿eh? La skin la verdad que está bonita. Pero claro, ni punto de comparación con el disfraz de conejito y de oveja, que son aura pura. Este es aura, este es aurita, aurita. Los otros son más aura todavía. Este no tiene tanta aura. Pero está muy bien, está muy bonito, está muy bonito. Luego, como skins de armas y de utensilios tenemos esto de aquí que es el Throwell, que va para el hacha. Esta de aquí que es el Hand Hoe, que va para el pico. Esta de aquí que es como un rastrillo esto de jardinero para el sickle. Y el Garden Rake para la pica. Que de hecho... No, eso no. Este es uno. No tengo ni idea de utensilios de jardinería, Me vais a matar por los comentarios. Si hay algún jardinero aquí viendo este vídeo. Esto será para remover la tierra, supongo, ¿no? Esta sería para el pico. Esta para el hacha. Que esto yo creo que va más para trasplantar plantas, ¿no? Como una espátula. Como una especie de espátula. Ahí lo tenemos. Luego, la skin del sickle, que es este rastrillito. Que aquí está. Y luego la skin para la pica, que es un rastrillo más grande. Que mirad qué guapo está. La verdad que está bonito el rastrillo, ¿eh? ¿Tiene algún sonido? No. Siempre pasa con las skins que siempre está el típico bug que cuando pegáis veis como que... ¿Veis eso de ahí? Como que está bugueado. Siempre pasa lo mismo. Siempre pasa lo mismo con las skins. Siempre. Siempre pasa lo mismo. A ver con las otras si pasa. Con esta no. Con esta tampoco. Y con esta tampoco. Es sola con el rastrillo. Es solo con el rastrillo. Es muy extraño. Es muy extraño. Por cierto, los emotes, vamos a hacerlos. A ver si están por aquí. Emotes. Excellent Adventures. Tenemos el Sunbath. A tomar el solecito. Vale. Mira cómo está Inca de feliz. Echando su siestecilla. Mira cómo se lo pasa. Y luego tenemos... Ahí está. Y luego tenemos este emote que lo podemos combinar para hacer crecer más rápido lo de las semillas de Flobis. Aquí está. Y las regamos. Este emote es... No es pay to win porque es gratis. Pero esto riega las plantas. Voy a hacer una prueba. Voy a quitar esto de aquí. Vale, vamos a hacer una prueba. Si yo quito esto y vengo aquí a regar, ¿esto irrigará aquí? Aunque bueno, esto está irrigado. Voy a poner un crop plot. Este mismo. Voy a poner un crop plot aquí. Si yo pongo, o mejor dicho, si yo hago este emote... Vale, no lo irriga. Sí lo irriga. 1%. O sea, irrigarlo lo irriga. O sea, si tú dejas a tu personaje haciendo este emote, lo irriga. ¡Qué locura! Pero claro, tienes que tirarte haciendo este emote lo más grande, ¿no? Tienes que hacer este emote lo más grande para irrigarlo. Ojito, cuidado, ¿eh? Ojito, cuidado con este emote. Ojito, cuidado con este emote, pero claro. A ver, yo creo que tienes que hacer el emote entre 800 personas para que esto sea viable, ¿no? Porque de normal esto no es viable, vamos. No es viable ni hoy, ni mañana, ni nunca. Es mejor poner un tab de estos y a tomar por saco, ¿no? Y ya estaría, y te quitas de líos, te quitas de movidas, ¿no? Vamos a ver las demás skins. Tenemos por aquí una skin para el Compost Bin, que está justo aquí. Mirad qué bonita. Ahí con su florecilla y sus huevos de Pascua. Mirad. Yo creo que habrá gente que dirá que eso es IA. Pero no es IA. O quiero creer que no es IA. Un Compost Bin que ya no salen moscas. Oye, ni tan mal, ¿no? Ni tan mal. Vamos con el siguiente. Creo que había uno también de un Smithy. ¿Este se puede poner también en los Smithies? No. Que hay algunos que tienen varios. Cuidado con eso. Vale. Crackable Easter Egg Skin. Esto va aquí.
En los Small Decor. Ahí va uno. Y podemos poner otro. Y este yo creo que se puede romper. De hecho, sí. Si le pegas, se rompe. Y se regenera ahora. Otra vez. Ahí está. Y vuelve a seguir. Toma. A tomar por saco el huevo. Lo he roto. La verdad que está muy chulo. Vamos con el siguiente. Garden Crop Basket. ¿Eso es para Small Decor Box también? Que va para aquí. Un poquito de zanahoria, un poquito de maíz, ¿no? Un poquito de melón, un poquito de papa. ¿Por qué no tenemos el melón dentro del juego? Esto es un guiño. Ojito, cuidado, ¿eh? Vamos con la siguiente. Esto es para los crop plots. Esto por aquí. Y este por aquí. Vale, ¿y por qué no les salen las bayas? Igual porque tengo que cultivar algo. Voy a intentar... ¡Ah! Que las semillas de Flobbies también te dan ítems. Ojito, cuidado. O sea, si yo, por ejemplo, mato un par más de Flobbies, por ejemplo, ven para acá. Dame tu semilla. Y tú también. Voy a pillar las semillas. O sea que no solo aparte de darte las coronas florales, sino que te dan también ítems. Está roto esto, ¿eh? Aprovechad, insensatos, aprovechad. Aprovechad, por cierto, el comando de estas abajo en la descripción. Están en salvajes, por cierto. Meto una aquí y meto otra aquí. ¿Le saldrán las vallas o no? Porque aquí hay vallas. Pero igual para los grandes no hay vallas, sino que serán los más pequeños, supongo, ¿no? ¿Veis? Te dan las coronas florales. Pum. Y te dan un ítem. Aquí está. Pum. Oye, está roto, ¿no? Está roto esto. Aparte puedes hacer aquí el emote de irrigarlo. Ojito, cuidado, ¿eh? Ole, otra corona. Y mira, montura de moza. Esta vez. Oye, ni tan mal esto, ¿eh? Ni tan mal. A ver, si pongo otro crockplot. A ver, uno mediano y uno chiquitín. Si yo pongo la skin... Vale, no salen las vallas. No sé por qué. No salen las vallas. Skin settings. ¡Anda! Que tienes que cambiarlo aquí en las variantes. Variant top. A ver. ¡Ah, amigo mío! Esto ya es otra cosa. ¿Cómo hubiese molado que fuesen así los cultivos realmente en Ark, eh? Con estas pijaditas. La verdad que molan, ¿eh? Están muy chulas las skins. O sea, puedes hacer cualquier cosa. De hecho, vamos a ponerlo para que quede bonito y presentable. Ahí está. Luego tenemos más skins. Aquí tenemos skin para el fridge. Para la neverita. Ahí está. Con conejitos y demás. También tenemos una para el preserving bin, que es esta de aquí. Ahí los tenéis. Mirad qué chulas. Ahí con huevitos en su interior. Molan mucho las skins, ¿eh? Están muy bonitas. Luego aquí tenemos para esto de aquí. Y también para la silla. Ahí está. Creo que también para la cama es, ¿no? Sí, para Simple Bed. Aquí está. Con sus palets. Oye, son muy bonitas las skins, ¿eh? Son muy bonitas las skins. De hecho, yo lo repito. De esto se ha encargado Sandy 100%. Pero 100%. Se ha encargado Sandy. Son muy bonitas las skins. Son preciosas, ¿eh? Son muy bonitas. Luego también tenemos esto para el Smithy. Para la herrería. Un taller para pintar huevos. Ahí lo tenéis. Están muy chulas, ¿eh? Molan mucho. Y luego tenemos por aquí las dos últimas, ¿no? Aunque esta creo que ya la vimos. Esto es para la Small Decor Box, para Large, para Bookshelf y para Vault. Para todo lo que tengo por aquí, mira. Small Decor Box. Ahí está. Para las grandes, para el Bookshelf también, aunque no se va a ver por los cultivos. Y para el Vault. Uy, el Vault, cómo mola. El Vault es muy bonito. Vamos aquí a volar con el GCM. Uy, el Vault mola. De hecho, mira.
tiene ahí como otra estantería dentro, ¿no? Esto sería el bookshelf. Esto sería el cajón grande. Ahí está. Y el cajón pequeño, que dentro hay huevos. Oye, las skins están muy pero que muy chulas, ¿eh? Son muy pero que muy bonitas. ¿Cuál os ha gustado más de todas las skins? Dejádmelo en los comentarios. Os recuerdo, tenéis el comando de la Flobis abajo en la descripción para que podáis spawnearla. Sale salvaje, ¿vale? Meterle un forcetame para tenerla tameada. Aquí la tenemos. Mirad. Oye, es rápida, ¿eh? Y salta mucho. ¿Cómo salta la Flobis? Está rota. ¿Cómo mola? ¿Cómo mola la Flobis? ¡Qué guapa está! ¡Cómo mola! Está increíble. Pues nada, gente. Yo me despido por aquí con Inca dándose un bañito de sol, aprovechando los primeros rayitos del día. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Como siempre, ya está activo el evento y durará hasta el día, creo que 15, porque han añadido un día más por el retraso. Así que si queréis conocer todos los detalles, arriba a la derecha tenéis el vídeo de todo lo que contiene este nuevo evento de Excellent Adventure. Por cierto, el cómo tamear del acro lo tenéis también ya en el canal. Así que lo dicho, gente. Si os ha gustado el vídeo, agradeceré muchísimo que reventáis ese botón de like. Ya sabes, si no estás suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para no perderte ningún futuro vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Adiós.